Que Dios les bendiga a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, lunes 1 de diciembre. Iniciamos una nueva semana, un nuevo mes y también una nueva serie de devocionales que se va a titular Los símbolos de la Navidad. Estamos entrando a una temporada hermosa. En el calendario cristiano se llama la temporada de Adviento, que significa la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo y nació como un bebé en Belén. Y vamos a estar estudiando los símbolos de la Navidad. ¿A qué me refiero con los símbolos de la Navidad? Bueno, en toda esta temporada tenemos un montón de cosas que usamos como adornos, como imágenes, como figuras, como ilustraciones, como dibujos. Desde el árbol de Navidad, las coronas de Navidad, velas, campanas, luces. Y vamos a estar estudiando todas esas cosas. Yo sé que entre cristianos de pronto hay opiniones encontradas respecto a si debemos usarlos, no debemos usarlos, por qué sí, por qué no. Y vamos a tratar de entender todo eso porque es importante que lo hagamos. Que no solamente hagamos las cosas por hacerlas, porque son tradiciones, porque siempre lo hemos hecho, sino que entendamos el propósito y la razón de celebrar. Y aquí les va la respuesta sencilla a todo esto. Cada día vamos a ir reflexionando en un símbolo diferente y estudiando su significado y si debemos usarlo o no. Pero la respuesta sencilla de todo esto es esta. La razón de celebrar es Jesús. Él es el centro, Él es la razón, Él es el motivo. Y Él es el objeto de nuestra adoración. No adoramos a nadie más. No creemos en nadie más que nuestro Señor Cristo Jesús, que Él es la revelación del Dios verdadero, Dios con nosotros, que vino a nacer en este mundo para darnos salvación. Y esa es la razón de celebrar. Y yo te invito, amado hermano, que no te distraigas de la verdadera razón de celebrar, que es Cristo Jesús. Hay muchas otras cosas en esta temporada, compras, fiestas, regalos, etc. Y todo eso, no digo que esté mal necesariamente, pero que no nos distraiga, sino al contrario, que nos apunte a Cristo Jesús. Y es lo que vamos a estar haciendo en esta serie. Vamos a ir a todos los símbolos navideños para poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar con el primer símbolo de la Navidad, que es el nacimiento. El nacimiento en algunos países se conoce como el pesebre, el portal de Belén. En inglés se dice nativity, the nativity. Y vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 2, del 1 al 7, y reflexionar sobre este símbolo de la Navidad. ¿Debemos usarlo? ¿No debemos usarlo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y cuál es el mensaje que podemos aprender el día de hoy de parte de Dios? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque viniste, porque enviaste a tu Hijo Jesús, porque viniste en persona, Dios hecho hombre en Jesús, para darnos salvación. Ayúdanos a celebrar como se debe. Que esta temporada no nos distraigamos con otras cosas, sino que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Háblanos, Dios mío, permítenos escuchar tu voz el día de hoy. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Se acabó nuestra serie Escuchar a Dios, pero hoy comenzamos una nueva que se llama Los símbolos de la Navidad, pero seguimos escuchando la voz de Dios. Y vamos a la palabra de Dios en Lucas 2, del 1 al 7, que dice así. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio, gobernador de Siria, era gobernador de Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Hay mucho que decir respecto a este pasaje. Voy a decir algunas cosas, trataré de ser muy breve. Si lo estuviéramos estudiando como una serie de devocionales de Lucas, seguramente tardaríamos un par de días en estos versículos, pero en esta serie más bien vamos a estudiar los símbolos, el nacimiento. Y por supuesto que los nacimientos que algunas familias ponen en sus casas con figuras, representaciones gráficas de José, María, Jesús, el pesebre, los pastores, etc., vienen de una historia real. Esto pasó, mis queridos hermanos, y es lo que nos recuerda el nacimiento, y es lo que nos recuerda este texto de Lucas.
Nota cómo nos plantea el contexto histórico del nacimiento de Jesús. Por un lado nos plantea el contexto romano, por el otro lado nos plantea el contexto judío. Primero nos dice que Jesús nació cuando Augusto César era emperador del Imperio Romano. Jesús nació en un momento histórico específico, cuando gobernaba el Imperio Romano Augusto César y cuando era gobernador de Siria Cirenio. Justo por eso, entre paréntesis, los historiadores reconocen que Jesús nació antes de Cristo. Parece ilógico, ¿no? Pero es que la persona que cuando en la Edad Media se marcó esta división del mundo, del tiempo, los años antes y después de Cristo, se equivocó. El que hizo la cuenta se equivocó. Me parece muy bonito esto de que Cristo Jesús dividió la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Pero ¿qué crees? El que hizo la división no fue exacto. Por supuesto, en aquella época no tenían todos los métodos historiográficos que tenemos ahora. Y ahora se reconoce, justo por este dato, este periodo entre que era emperador Augusto César del Imperio Romano y gobernador de Siria Cirenio, es más o menos un periodo de 4 años que puede estar por ahí entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Así es que Jesús nació antes de Cristo, históricamente hablando. Pero nació en un contexto histórico específico. Esto pasó. Y luego nos plantea también el contexto hebreo de los judíos. Nació en una familia. No de José y María, porque sabemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero sí en la familia de José, que era descendiente del rey David, que vivían en Nazaret, en la ciudad de Galilea, pero descendieron a Judea, a Belén, para ser censados por este censo que estaba haciendo este emperador romano. El nacimiento nos recuerda, mis amados hermanos, que la Navidad estamos celebrando una historia real. No se trata de fantasía, no se trata de magia, no se trata de cuentos de hadas. No se trata de inventos, de mitología. Se trata de un hecho, un evento. Dios vino a nuestro tiempo y eso es maravilloso. Ahora déjenme reflexionar brevemente sobre la pregunta si debemos tener nacimientos en nuestra casa o no. Yo sé que hay cristianos que dicen, no debemos tener nacimientos en nuestra casa porque esas son imágenes, porque es adoración, porque los cristianos no tenemos imágenes. Y déjame decirte por qué yo creo que no hay ningún problema en que tengamos nacimientos en nuestra casa. Estas representaciones gráficas del nacimiento de Jesús. Pero hay que hacerlo correctamente, ¿verdad? Déjame decirte por qué pienso esto. Número 1, porque no estamos adorando las imágenes. El pecado sería adorarlas. La palabra de Dios dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las adorarás. El problema no es hacer imágenes, el problema es adorarlas. Dime tú, ¿no tienes tú fotos, dibujos? ¿No te hace tu hijo dibujitos en la primaria de ti y él jugando? ¿Y a poco es pecado porque hace un dibujo? Y cada vez que alguien hace un dibujo de un animal, ya es pecado. ¿No tienes tú retratos, fotos, pinturas? ¿Cuál sería la diferencia de tener una figura de yeso, no? El hecho de tener representaciones no hay ningún problema, lo hacemos todo el tiempo. Además, Dios mismo nos dio imágenes para recordar cosas. Dios hizo que se construyera un tabernáculo y luego un templo que representaba la presencia de Dios. Dios puso su arco iris en el cielo, que no representa lo que muchos dicen hoy, sino la promesa de Dios. Nos dio el pan y la copa para recordar la sangre y el cuerpo de Cristo. Bueno, la Biblia misma dice que nosotros somos imagen de Dios y que Cristo Jesús es la imagen perfecta de Dios. Así es que las imágenes no son el problema es adorar las imágenes. Y si tú tienes un nacimiento en tu casa, no hay ningún problema. Igual que tienes dibujos de Jesús, películas de Jesús, no hay ningún problema con eso. El problema es adorarlos. Y el hecho de tenerlo en tu casa no significa que los adores. Hay quienes dicen, no los tengas en tu casa porque significa que los estás adorando. No, la adoración no es tener... Si tú pones el dibujo que te hizo tu hijo en el refri, ¿lo estás adorando? No, estás recordando qué bonito esa obra de arte que hizo tu hijo, tu hija. Bueno, lo mismo acá. El nacimiento no lo adoramos. Esas figuras de yeso no son sagradas. No es Jesús en persona, no es María, son representaciones que nos ayudan a recordar algo. Así es que no hay problema con que las tengamos, siempre y cuando las usemos bien. No para adorarlas, no para venerarlas, no para pensar que son realmente
algo sagrado, mágico, Dios está ahí. No, es un símbolo que nos recuerda a Dios. Lo importante no es la figura, sino lo que representan, el mensaje que nos da. ¿Y qué mensaje nos da? Bueno, déjame ir a las 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, el nacimiento de Jesús es un hecho histórico. Mi amado hermano, Dios se hizo parte de nuestra historia. Dios vino. Cuando nació Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, es ese momento en el que lo eterno irrumpe en el tiempo, en nuestra historia. Vino de verdad, Dios vino a nosotros. Y el nacimiento nos recuerda eso, que es una historia real. Es una escena que de verdad pasó. Número 2, el nacimiento de Jesús ocurrió en el momento exacto. Lo leímos aquí, me gusta mucho cómo lo dice Lucas. Se cumplió el tiempo, llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios tiene un plan maravilloso. Jesús nació exactamente, ni antes de lo planeado, ni después de lo planeado, sino justo en el momento exacto que Dios había planeado. Y sabes que eso, no tengo tiempo para decir mucho, pero es exactamente el mejor tiempo. Dios sabía exactamente cuándo enviar a su Hijo. En un momento en que el Imperio Romano había creado caminos para que el mensaje de Jesús llegara a todas partes del imperio, a través de una lengua que todos hablaban, el griego y el latín, justamente en el momento en que había una expectación de un Mesías, tanto los judíos como los romanos, como muchos pueblos, vivían en un momento de expectación, que algo venga. Vivían en una oscuridad que necesitaba una luz de esperanza, y ese fue Jesús. Mi amado hermano, Dios tiene un plan, y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Dios también tiene un plan para tu vida. Él nunca llega tarde ni demasiado temprano. Él siempre llega a tiempo. Confía en Dios, mi amado hermano. A veces hay que esperar sus promesas, pero confía en la espera, porque Dios en la espera te está moldeando. Y a veces dice todavía no. Y el no de Dios es mejor que el sí de nuestro corazón, porque Dios sabe mejor cuáles son los tiempos perfectos. Confiemos en el tiempo de Dios. Y número 3, el nacimiento de Jesús ocurrió de forma sencilla. No vino a un palacio real. Vino a un pesebre, a un establo. No estamos seguros que fuera un establo, pero sí se trata de un ambiente sencillo. Él viene a nuestra realidad imperfecta. Se hace parte de nuestra historia en el momento preciso para darnos su amor, su luz y su salvación. Confía en eso, mi amado hermano. Si te gusta tener este símbolo, si no te gusta no hay ningún problema, pero si te gusta, que te recuerde eso. No es para adorarlo, no es para adorar las figuras, es para que nos recuerde aquel a quien de verdad adoramos, que no está en una figura de yeso, sino en el universo entero y en nuestro corazón. Y vino a este mundo para darnos salvación. En el momento preciso, Dios siempre llega para darnos su amor. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos, Señor, a creer en ti de verdad, a adorarte a ti, solamente a ti, Señor. Y que estas figuras, si las usamos, Señor, sean un símbolo, solamente un símbolo, que apuntan a lo verdaderamente maravilloso, que es el hecho de que tú viniste a esta tierra, naciste entre nosotros para darnos salvación. En eso creemos. En el nombre santo de Cristo Jesús, gracias porque siempre llegas a tiempo, Dios mío, y confiamos en tus tiempos, no en los nuestros, sino en los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.